quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana, día lunes 10 de junio. Dios nos ha regalado una nueva jornada para seguir en batalla. Saludamos a nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía, aquellos que se van a sintonizar a posterior, aquellos que nos van a ver por el canal de YouTube. No se olvide colocarle like ahí para poder seguir con este canal y con nuestras programaciones de difundir las escrituras. Este programa, cierto, que se llama Conversando las Escrituras, va los días lunes, martes, jueves y sábado por la mañana. ¿Amén? También los días martes estamos por la tarde transmitiendo desde la casa de oración. Los días jueves también estamos desde Renca transmitiendo el culto, y los días domingos también desde el lugar de Renca, y sábado por la tarde también desde el lugar de Cerro Navia. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que componen la iglesia de Dios, independientemente del lugar donde perseveren. Los saludamos a todos con el amor del Señor. Amén. A nuestro hermano Manuel Cárdenas, Dios le bendiga, hermano Manuel. Gracias por estar en sintonía. También a nuestro hermano de IPAC, Templo Pudahuel Norte. Amén. Que eh, preside ahí nuestro pastor Sandro Rodríguez. Amén. Dios le bendiga, pastor Sandro Rodríguez, y a toda la congregación que usted administra de IPAC, Templo Pudahuel Norte. Y así a toda la iglesia. Lo otro es un logo, ¿cuánto se llama? Es un logo de la legalidad solamente, pero la iglesia es una. ¿Ven? La iglesia es una sola. Bien, vamos a comenzar el libro de Hechos el día de hoy. Tuvimos un poco el libro de Isaías, hermanos amados. Eh, Siento así de poder tenerlo y poder ir al libro de Hechos por algunas preguntas que me han hecho, valga la redundancia, con respecto a este tema. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús, como todo lo que se nos recomienda a la luz de la palabra. Hechos es el segundo libro de Lucas, la continuación de su evangelio, que narra las primeras 3 décadas de la historia de la iglesia. Escuche bien, las primeras 3 décadas, o sea, los 30 años primero de la iglesia. Este libro, Lucas, hace énfasis en la obra del Espíritu Santo a través de hombres llamados por Dios para testificar de Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La narrativa sigue este mismo orden: el ministerio de Pedro en Jerusalén, la dispersión de la iglesia por Samaria y Judea, y 3, los viajes de Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Hechos establece un vínculo entre los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento al proveer la historia que sirve de fundamento para entender muchas cosas, pero muchas de las cartas que siguen. El propósito central de Lucas era mostrar que, con la dirección del Espíritu Santo, Cristo continúa su obra a través de aquellos que han puesto su fe en Jesús y conforman la iglesia. Aquí está la narrativa, ¿cierto?, de la iglesia. Autor Lucas. Esta carta se escribió, o este libro se escribió, estimada una fecha entre el año 60 y 69 después de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Esteban Gabriel Rodríguez Pérez. Esa fue la fecha en que se escribió el libro de Hechos. Ahora, este libro es fundamental para poder entender las cartas, para poder entender la doctrina. Este es el modelo que Dios pone para la iglesia. Todas las iglesias deberían reflejarse, ¿cierto?, en este modelo que Dios coloca. Recuerde que estos fueron nuestros primeros hermanos, comenzaron y abrieron
el Evangelio por todas partes. El mundo de entonces fue evangelizado por estos hombres, el mundo de entonces. Amén. El mundo, recuerde que el mundo ha ido, hermanos, creciendo en volumen de gente, ¿verdad? Ya no es la misma cantidad de gente que había en aquello entonces. Todo ha ido cambiando, amén. El hombre ha avanzado en la tecnología, en la ciencia, en las cosas humanas, pero la iglesia es la misma, amén. Eh, por eso que debemos estar aferrados a la escritura, y esto es importante. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios debe estar, hermanos, caminando en la escritura, amén, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, para así no tener, hermanos amados, un conocimiento incierto, ¿m? Y que muchas veces nos va a llenar de dudas. Mientras más conocimiento adquiramos con respecto a la palabra del Señor, un conocimiento exacto, por supuesto, esto nos va a llevar a tener más seguridad y más confianza. Pablo expresa de esta manera y dice, yo sé a quién he creído. Entonces es importante que estemos leyendo las escrituras día a día y que nos estemos nutriendo de acuerdo a ella. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para dar huir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos va preparando, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. No podemos andar a nuestra manera, my way, como dice un cántico medio soberbio. No podemos andar de esa manera. A nuestra manera no sirve. Jesús en el capítulo 7 de Juan dice, el que cree en mí como dice la escritura. Ahí está, hermanos amados, la clave. Yo no debo creer a Dios de acuerdo a mi perspectiva, de acuerdo a mis sentimientos, de acuerdo a mi conciencia. Tengo que creerle a Dios de acuerdo a las escrituras. Amén. Entonces comienza este libro diciendo Lucas, el escritor, que escribió el libro de Lucas también, y que, como dice acá, es como la continuación, dice en el nombre de Jesús, el Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjese el orden, a hacer y a enseñar, no enseñar y hacer. Jesús primeramente hizo y luego enseñó. Lucas se preocupó de narrar, te va el libro de Lucas, se preocupó de narrar todas estas cosas, todas estas situaciones. Ahora, todo esto tiene un fin. Todo esto tiene un fin, hermanos amados. Que nosotros podamos saber, y como lo dije al principio, saber cada día más de Dios. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que, que había escogido. A los apóstoles que había escogido. ¿Quién lo escogió? El Señor. Y aquí hay una premisa, hermanos amados, que debemos entender. El que llama, el que escoge, es Dios. Amén. No podemos nosotros captarnos o tomar un llamamiento que no se nos ha hecho. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que hace todas las cosas. Hoy día muchos se atribuyen un llamamiento de Dios no teniéndolo. Y eso es una pena, porque con esta actitud causan daño también a la iglesia. Hacen daño ellos mismos y causan daño a la iglesia. ¿A qué me refiero? Hay muchos que tienen un pastorado, hay muchos que tienen un diaconado, por ejemplo. ¿Quién no fue Dios el que lo llamó? ¿Quién lo llamó el hombre? Hoy día los podemos ver en rebeldía. Hoy día los podemos ver, hermanos, lejos de la iglesia, habiendo sido un diácono, habiendo sido un pastor, habiendo sido un evangelista, un enseñador. ¿Por qué? Porque ciertamente el llamado tal vez no era de Dios. No permanecieron, no han permanecido. O tal vez han caído. Bueno, y Dios quiera que puedan levantarse. Amén. Y han caído no quiere decir que hubieron una caída momentánea, sino que se fueron prácticamente al mundo. Juan denuncia esto diciendo que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Amén. Yo siempre he dicho que no es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Hay gente que ha tomado el nombre de Jesús, ha usado los púlpitos y hoy día está viviendo en adulterio, fornicación diaria. Está permaneciendo en esa condición.
viviendo mundanalmente, porque no ha tomado el peso de lo que significa la salvación. Entonces, hermanos amados, Dios escoge, ¿cierto? Dios hace el llamamiento y el escogimiento, y dice que aquellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de qué, acerca del reino. Jesús estuvo con los discípulos en ministerio de 3 años, ¿verdad? Ellos vieron todo y escucharon todo lo que Jesús hizo. El día de ayer yo remarcaba que los milagros, las sanidades que Jesús hizo, tenía que hacerlas, porque de otra manera no le iban a creer. Eso era lo que, hermanos amados, tuvo que hacer Cristo. Pero lo medular, lo central, Jesús venía a salvar. Ese es el propósito de Jesús. Jesús vino para salvar. Por eso que todos aquellos que fueron sanados murieron. Todos aquellos que fueron resucitados murieron. Murió la hija de Jairo, murió el hijo, volvió a morir el hijo de la viuda, volvió a morir Lázaro. Pero eso era solamente muestra de que Dios tenía el poder para resucitar. Amén. Que Dios tenía el poder, y lo tiene, por supuesto, lo sigue teniendo al día de hoy. No le estamos restando mérito con esto. Pero no quiere decir que porque no hay una sanidad, Dios no va a estar ahí. Amén. Ojo con esto también. Porque la iglesia ha tomado una postura muy mística, muy tradicional, muy de la tierra. Y en eso tenemos que tener cuidado. Aún en nuestras oraciones, muchas veces oramos mal, pidiendo cosas y al final no nos van a servir para nada. Entonces, hermano, tuvo los 3 años, les enseñó, les habló, pero una vez que él muere y resucita, en esos 40 días que estuvo con ellos, les volvió, ¿cierto?, a enseñar todas las cosas del reino. O sea, los preparó bien, porque él se iba en cuerpo, iba a volver en espíritu, le iba a recordar a ellos todas las enseñanzas a través de su espíritu, le iba a traer a la memoria todo lo que ellos, y les iba a hacer entender. Todo esto es misterio. El mismo Pablo habla de un misterio, por ejemplo, de que Dios fue manifestado en carne. El otro misterio de que Dios apartó también de los gentiles un pueblo para sí. Porque era un misterio, porque el pueblo de Israel no entendía solamente que ellos iban a ser salvos. Como había un pacto, ellos entendían que de todas las naciones, solamente ellos iban a ser los privilegiados. Y estaba esto escondido, aunque si nosotros no leemos bien la escritura, en las promesas que Dios hace a Abraham, por ejemplo, que no era ni judío, ni gentil, porque en ese entonces Abraham era un hombre pagano de Ur de los Caldeos, pero que va a ser el representante tanto de la circuncisión como de la incircuncisión. Entonces podemos entender el plan de salvación de Dios. Y este era un misterio, que los gentiles también íbamos a formar parte de esta salvación, la cual hoy día, ¿cierto?, por un medio religioso llamado judaísmo, ¿verdad?, están queriendo, hermanos, judaizar al gentil, ¿verdad?, imponiéndole cosas que no debe guardar el gentil, imponiéndole cosas que solamente le competen a Israel. Y eso no es nuevo, eso se practica dentro de la iglesia. El guardar fiestas que no nos competen a nosotros, rituales, el acogernos, ¿cierto?, a guardar el día sábado, a los diezmos y todas esas cosas. Esos que pertenecen al pacto antiguo, que muchos pastores trajeron y las colocaron en el nuevo pacto. Las primicias, por ejemplo, que le eran dadas, ¿cierto?, al pueblo de Israel, de traer las primicias de la siembra y todo, y llevarlas, el diezmo, era una obligación de ellos, guardar las fiestas ritualistas, las fiestas que ciertamente se convirtieron en un ritual, pero en aquello entonces les decían mucho. Las fiestas impuestas por Dios, porque Dios fue el que impuso las fiestas, nos hablaban de Cristo, pero no podemos mezclar las cosas. Entonces el Señor durante 40 días les da las instrucciones, ¿verdad?, para que ellos puedan ir con un mensaje certero, porque
Para predicar el Evangelio, hermanos amados, se necesita primero conocer al Señor. Se necesita conocer la obra de Dios y se necesita llevarlo con un mensaje certero, de acuerdo a las Escrituras. No podemos estar predicando lo que no sabemos. El Señor dice a través de Pablo, ¿cómo irán si no hay que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, es Dios el que hace esta obra, perdón, en todo aquello que Él ha llamado. Y estando, dice, juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Mm? Les mandó que estuviesen ahí esperando la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí también hay una polémica en la iglesia, en donde hablan que el Espíritu Santo, ¿cierto?, se manifiesta como fuego y toman una serie de textos, hermanos amados, que no encajan realmente. Aquí el bautizador, que es Cristo, no habla de fuego, si usted se fija. Y si usted lee San Juan, tampoco habla de eso. Al contrario, dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, se trae lo del Antiguo Testamento, del profeta Elías, el profeta de fuego. Amén. Lo que dice Jeremías, no obstante, había un fuego, o como un fuego, dice, como un fuego dentro de mí. Había algo intenso, amén, que lo decía, porque él dijo, no hablaré más en tu nombre, me acordaré más de ti. Entonces, hay que leer bien la Escritura, hermanos amados, para no dar un sonido incierto. Entonces, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese la duda que ellos tienen con respecto a qué, al reino. ¿Cuál reino? No el reino de los cielos, al reino terrenal, a ese reino que se quebró en el tiempo del rey Roboam, hijo de Salomón. Acuérdese que el reino se partió en dos y está hablando del reino terrenal de Israel. A eso se están refiriendo, porque de ahí en adelante, de acuerdo a la historia escritural, Israel vivió, hermano, como, no ya como una nación respetada, sino como una nación dividida primeramente, en la cual se sucedieron una cantidad de reyes. Israel, en pocas palabras, se prostituyó, se alejó de Dios. Amén. Y vinieron una sucesión de reyes y vinieron a ser cautivos de 5 imperios. Amén. Ya no fueron nación, sino que fueron ciudades solamente o provincias de los imperios, el asirio, el babilónico, el medio persa, el romano. Ellos vinieron a quedar ahí. Entonces, la pregunta va por ese lado. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigo de Dios, la persona tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Tiene que recibir primeramente la redención, la expiación de sus pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús, no en otro nombre, tal como la Escritura lo dice, y recibir el Espíritu Santo para poder atestiguar. Sin Espíritu Santo no podemos atestiguar. Y le doy una razón muy, muy fundamental. Dios bendiga a nuestro hermano Jamel Arango de Colombia. Le doy una razón muy fundamental. Yo le pregunto a usted, y me pregunto yo, ¿nosotros estuvimos en el Calvario? ¿Vivimos esos tiempos donde se escribió este libro? No. Pero el que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo, él sí estuvo, perdón. Entonces, por eso tenemos autoridad para
predicar el Evangelio. Si no tenemos el Espíritu Santo, ¿somos testigos de qué? La secta, por ejemplo, de los testigos de Jehová, que se denominan testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos toman Isaías, capítulo 61, verso 10, para decir, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y el pueblo que yo escogí. Pero, muchas gracias, hermano Jaime, pero Dios le está hablando a Israel. Ellos fueron testigos reales. Ellos fueron testigos cuando se abrió el Mar Rojo. Fueron testigos, hermanos, que fueron alimentados en el desierto. Fueron testigos que su piel nunca se hinchó, su ropa nunca se envejeció en el desierto. Fueron testigos de que recibieron una tierra que estaba ya edificada. Y fueron testigos de muchos milagros. Entonces, si esta secta de los testigos que se atribuye, ¿cierto?, a ser testigos, ellos no están en nada, hermano Tomás. Entonces, aquí está la autoridad que da Dios para que todos aquellos sean testigos de Él. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Ahí está la promesa de la vuelta del Señor. Amén. Dios va a volver, Él va a volver. Tal como lo dicen estos ángeles que se pusieron al lado de los discípulos en ese entonces, que miraban, ¿cierto?, la partida del Señor. Cuando Jesús habla de su partida, de su muerte en Juan, hubo mucha tristeza en ellos, porque Él se iba. Ciertamente, claro, es natural en nuestros sentimientos de haber compartido con alguien y de haber tenido expectativas de que ese alguien es nuestro ayudador, nuestro sustentador, el que está siempre con nosotros. Y verlo irse, claro, humanamente causa tristeza. Ahora Jesús le dice que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se iba, ¿verdad?, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. El otro Consolador ocupa la palabra el otro, pero no se está refiriendo que sea otra persona o otro ser diferente. Está refiriéndose a su condición, porque primero Él estaba en carne, visible, tocable, pero ya luego iba a venir, ¿cierto?, en espíritu. Y esto es lo que van a recibir los apóstoles y esos casi 120, ¿cierto?, que estaban reunidos ahí en el aposento alto, del cual nosotros vamos a seguir el día de mañana con la narrativa de este libro. Lo vamos a ir un poquito más lento, ¿sí, hermanos?, para poder sacar todo este néctar de lo que significa, hermanos, la enseñanza. Es importante esto, sí, muy importante, hermano, hermana, la fe, que podamos poner cuidado a esto. Que usted vaya, ¿cierto?, todos los días siguiendo la escritura. Hoy día hay mucho engaño. Sí, muchos, por ejemplo, han aparecido libros apócrifos que no fueron considerados en el canon bíblico, ¿verdad? Y muchos enseñadores están tomando de ellos y están haciendo una mezcolanza entre esos libros y el libro de la escritura. Y muchos ya están abandonando la fe, muchos están desistiendo, ya no quieren caminar, pero ya no quieren perseverar en este camino y están apostatando. Y es porque el Espíritu Santo no está en ellos, no han hecho una obra. Porque fíjese usted lo que dice Gálatas, capítulo 5, 23, dice que está la obra de la carne y está el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está la paciencia. Y la iglesia debe poseer, todo creyente debe tener ese fruto. Cuando usted recibe el Espíritu Santo viene, pero hay que, hermanos amados, cosecharlo. Está sembrado en usted. Ese
fruto está el amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, el cual Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Eso se tiene que cultivar día a día, ¿no? El cambio no es un cambio radical. Dios nos hace entender por medio de su Espíritu lo que tenemos, y por eso es que se nos presentan muchas veces pruebas, dificultades, para ir, hermanos, cultivando la paciencia, por ejemplo, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, de sujetarse. Amén. Todas esas cosas tienen que irse manifestando en el tiempo que el creyente va creciendo. Por eso que Pablo, en el primer ciclo del creyente, habla de la leche espiritual no adulterada. Luego habla del alimento sólido, los cuales los que no tienen entendimiento no van a percibir eso. Y pone un ejemplo, hermano, de alimento sólido de leche, dice Pedro, perdón, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, eso lo dice el apóstol Pedro. Y luego Pablo habla del alimento sólido. Pedro elogia en cierto modo las cartas de Pablo diciendo que Pablo escribe cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, hermano, estos creyentes que nacen, ¿verdad? Que nacen de nuevo, tienen que ir consumiendo esta leche espiritual, luego el alimento sólido para fortalecerse y para que el fruto del Espíritu, hermanos amados, porque por mucho tiempo se enseña, ¿cierto?, que la manifestación del Espíritu Santo es el hablar en otra lengua. Pero hay que examinar bien ese asunto. El apóstol Pablo, cuando enseña con respecto a este tema, él dice que la lengua es por señal, ¿para quiénes? Para los incrédulos. Y hay que analizar en profundidad. Ahora, no estoy diciendo que no se deba hablar en lengua. No. Pablo dice que no debe haber una prohibición, pero sí debe haber un orden. Sí debe haber un entendimiento. Porque si alguien habla en lengua extraña, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender lo que estamos ahí como oyentes? Si no hay una interpretación o si no hay alguien que la interprete. Pero eso vamos a llegar más adelante, hermanos amados. Pero todo esto es del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo va a venir a estos hombres, ¿verdad? Y ellos van a ser los que van a testificar, los que van a hacer, los que van a empezar, ¿cierto? La predicación del ángel. Quedamos hasta aquí, hasta el verso 11. Usted lo puede leer y releer, hermanos amados, y seguir adelante. Le pido un favor, comparte el video, suscríbase a nuestro canal, invite a otros hermanos y hermanas de la fe a compartir este video, dele like también, para que podamos seguir. No es una visión de mostrarme yo como pastor o como hermano, como quiera llamarme usted, o a una congregación especial, X, no, sino el propósito, el único propósito es, hermano, presentar a Cristo como el único y verdadero Dios y la vida eterna. Será hasta mañana, si Dios nos permite así. Saludos a todos los pastores, hermanos y congregaciones de diferentes lugares. Un abrazo, gracias por estar en la sintonía. Que Dios le bendiga, no se olvide de orar, no se olvide de leer la escritura y no se olvide de congregarse. Jesús le bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la
sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica.